Cruzando lomas ya llega con su carga musical. Viene a plantarse en el dial para cumplir con su entrega. Un tren de famosa brega de cultura regional. Es la revista con su carga musical. Viene a plantarse en el dial para cumplir con su entrega. Un tren de famosa brega de cultura regional. Es la revista radial con el pasaje al momento. Desde Paraná a los vientos se presenta el tren zonal. Bienvenidos, pasajeros del tren zonal. Comenzamos un viaje compartido en los aires de este pasito despierto para la integración de los pueblos. Entrevistas, comentarios, música elegida, historias y testimonios, valores que suman para una conciencia de cultura regional entrerriana, litoraleña y rioplatense. A través de nuestra radio LT14 Nacional General Urquiza, Paraná, y a través de internet www.radionacional.com.ar, transmitiendo en amplitud modulada en el 1260 de ese dial que usted tiene ahí en su domicilio, en su casa, para compartir en familia este programa como cada domingo, porque siempre es bueno acompañarse con la radio. Mientras disfrutamos un mediodía en familia y en nuestra tierra con estas voces y estos sonidos que nos tocan la fibra verdadera.
La música en el tren zonal, escuchábamos Samba Azul de Tito Francia por Bonsai Trío. Valores que suman para una conciencia regional. Y cuando hablamos de valores, hablamos de valores. Temas elegidos musicalmente porque son a Bonsai Trío. En la apertura del tren zonal de este domingo 28 de mayo de 2023, hoy con un programa muy importante en cuanto a la participación en vivo, y tendremos la presencia de Ricardo César Bazán, como todos los domingos, y un invitado especial que ha realizado Ricardo a Claudio Cañete, un hombre del periodismo, de la investigación, del rescate histórico y de aquellas historias poco conocidas y poco sustanciadas en cuanto a una comprensión sistemática, ¿no?, compleja de esos fenómenos. Ya vamos a charlar con ellos. Hoy tenemos también la participación de Rubén Burlot a través de su aporte de la solapa. Tenemos también la participación de Víctor Anchava, la participación de Gonzalo Burlot a través de su aporte de la solapa. Tenemos también la participación de Víctor Anchava, la participación de Gonzalo Victoria, la participación de Omar Mesa Prados, y todos y cada uno de los corresponsales, de aquellos que aportan sus rescates, sus reflexiones, su música, y lo que tiene que ver con esto de ir descubriendo la región palmo a palmo desde cada contexto, Esto es el tren zonal por la integración de los pueblos. Ese es el lema que nos convoca, aportar a la integración de los pueblos, que no puede ser de otra forma que desde el conocimiento de la historia de nuestros pueblos, de sus valores artísticos, culturales, de sus construcciones simbólicas y sus construcciones, por supuesto, materiales, que están impregnadas también de una carga simbólica que tiene que ver con épocas, con momentos de la historia, y que de alguna manera van diseñando el devenir de nuestras sociedades en el tiempo. Bueno, a todos los amigos les digo, desde ahora son pasajeros del tren zonal, pasajeros de clase única, como nos gusta decir, porque el lema nuestro, desde la más profunda criolledad entrerriana, del naides más que naides, ¿no?, ese sentido de la igualdad y de la dignidad, de eso se trata, de la dignidad entre las personas. A propósito de eso, estuvimos desarrollando el proyecto La Encordada anoche en la ciudad de La Paz, en la Casa de la Cultura, con la participación de Carolina Velázquez en guitarra solista, también para brindar su arte
y ese reservorio guitarrístico magnífico en composiciones del maestro José Ramón Maciel Varela, y la participación mía en canto, guitarra, poesía. Esto es La Encordada. Es un proyecto que lo venimos desarrollando en distintas localidades y que tiene el propósito de instalar nuevamente la figura del solista, ese solista que brilla por su ausencia en los grandes festivales, ese solista que llama a esa comunión con una guitarra, con un poema, con una canción, ese solista que es el portador en definitiva del canto nacional. De tal manera que venimos desarrollando pueblo a pueblo, siempre con entrada libre, en algunos casos también con entrada libre y voluntaria, desde los pequeños pueblos, desde los distintos lugares. Este próximo viernes estaremos en el ámbito del salón parroquial de la parroquia perteneciente al colegio secundario San Francisco. Allí estaremos también con la propuesta de La Encordada, José Luis Vergara en guitarra, estará Miguel Ángel Ramírez de Victoria, que también es trovero, cantor, compositor, y quien les habla, también acompañando. Y estamos ya haciendo el puente para vincularnos con la banda oriental del Uruguay. A nosotros los entrerrianos que venimos de cepa antigua, no le decimos uruguayos a los uruguayos, sino le decimos orientales. Para nosotros son los orientales, los hermanos orientales. De tal manera que vamos a estar viajando a fines de julio, el último fin de semana de julio, Dios mediante, para hacer una comunión, una propuesta con parte de la República Oriental del Uruguay y solistas de Entre Ríos. Quizás en este mismo proyecto de integrar pueblos. Bueno, notas del tren zonal, la pelea de fondo, nota de editorial. Con nosotros en la conducción técnica Matías Núñez. Muy buenos días, Matías. Y por supuesto Macu Carniel en la locución de turno. La pelea de fondo es la nota editorial de esta revista, que es la última que ha sido editada, edición 217 del Tren Zonal. Algún buen día tendremos que pensarnos como argentinos, rioplatenses, criollos sudamericanos. Algún buen día tendremos que dar con el cerne de la razón histórica, necesariamente soberana con dignidad y justicia. Esto que digo resulta un lógico razonamiento para los que entienden, criollos sudamericanos. Algún buen día tendremos que dar con el cerne de la razón histórica, necesariamente soberana con dignidad y justicia. Esto que digo resulta un lógico razonamiento para los que entendemos la patria como la suma de un colectivo humano que tiene un territorio propio, demarcado y reconocido por el concierto de las demás naciones del mundo. Así, la República Argentina tiene su patrimonio territorial, insular y marítimo, que le pertenece a ese sujeto jurídico llamado pueblo argentino, y que se reconoce como tal en cada uno de sus habitantes, con definida identidad natal u otorgada como nacionalidad adoptada y conferida. ¿Quién puede dudar de la razón cabal de lo expresado en el párrafo anterior? Cuando se cae de maduro que eso forma parte de América, desde el momento de una seria formación, cuando izamos nuestra bandera, el venerado pabellón patrio, y aquellos que somos docentes, maestros de aula, le enseñamos a los niños argentinos a sentir el honor de portarla celeste y blanca, a tomarla con delicadeza y respeto cuando se despliega, se recoge y se guarda. Quizás en ese rito que sobrevive como una fortaleza última frente al embate sistemático de tanta tecnología al servicio de todo lo contrario a nuestro afán de ser argentinos, de luchar por nuestra soberanía en todos los ámbitos, territorial, económico y cultural, y de encontrar una correspondencia solidaria en los hechos que nos recuperen el anhelo de vida sana para todos, sin opresores ni explotados. Y es ahí donde comienza la famosa grieta inducida y músculo
de poderosos propietarios de medios de producción, terratenientes, empresas agrícolas, empresas mineras, empresas de producción de bienes de consumo básico, empresas altamente concentradas de medios de telecomunicación, de medios gráficos, de servicios de televisión por cable, empresas de transporte, empresas de comercio interior y exterior, etcétera, etcétera. Para ellos y sus beneficiarios, la estancia argentina solo se justifica por los negocios que aporta, por los beneficios que otorga y por la libertad, entre comillas, de hacer y deshacer lo que se les da la gana y se halla en el camino de sus intereses. De más está decir que la alianza de todos estos sectores con los intereses imperiales de Estados Unidos y del capitalismo financiero internacional está cantada. ¿Hasta dónde son argentinos estos esclavos del dólar y tiranos de la necesidad del pueblo? ¿Qué tienen que ver con San Martín y mucho menos con Artigas? ¿Hasta dónde les duele la patria citando a Marcelino Román, los patriotas que se meten a la patria en el bolsillo, esos que en muchos enjuagues lustraron el apellido? Esta es la pelea de fondo. Los que queremos un país libre, justo y soberano, y los que, por más que con cara de piedra invoquen a la República con gorro frigio y todo, falsarios y traidores, solo hacen sus negocios virreinales y se abrazan con los que promueven hambre y dependencia. Nota editorial en el Tren Zonal de hoy, 28 de mayo de este 2023 que estamos transcurriendo. La poesía de Juan Carlos Bustriazo Ortiz, Chiquito Díaz interpreta, de La Niebla. Un alma bruja perdida por esos cerros violeta, la que yo quise guitarra era una moza de niebla. Yo la buscaba en la costa, empenachada de pencas, sentía su ánima de agua, enamorado en las piedras, y a veces ensalitrada y solita la despenaba la pena, y yo era un rojo al pataco que me enterraba con ella, y era su sangre guitarra, mi manantial, mi inocencia. Las soledades del alma me traen las soledades del alma me traen las cosas aquellas. Mi corazón quebrajoso, fina de otoños, la encuentra. En mi guitarra susurra su aroma de agua jumera, por los matorros doraba, por las barrancas bermejas, chamal de hilachas remota, de soledad sin querencia. Era rocío, guitarra, la boca de sin querencia.
día era rocío, guitarra, la boca de mi puelcheña, ensalitrada y solita, la despenaba la pena, y yo era un rojo al pataco que me enterraba con ella, y era su sangre guitarra, mi manantial, mi nacencia. La música que escuchábamos en el tren zonal de La Niebla, interpretado por Chiquito Díaz. Visión cooperativa, todos para uno y uno para todos. Estamos en el aire de la radio, de nuestra radio LT14, Radio Nacional General Urquiza, la histórica radio de nuestra provincia de Entre Ríos. Seguramente nos están escuchando de distintos lugares del mundo, porque con las tecnologías actuales existe esa posibilidad de sintonizar este programa a través de internet también. Estamos en la estación temática a través de internet también. Estamos en la estación temática Visión Cooperativa, cuyo lema es el principio rector del cooperativismo: todos para uno y uno para todos. ¿Qué más solidaridad y confraternidad que ese lema y aquello que moviliza al cooperativismo de sus comienzos? Muy buenos días, Ricardo César Bazán, bienvenido al Tren Zonal. Buenos días, Ricardo. Bueno, hoy traje un material de educación cooperativa. Bien. Que se hizo con la radio AM Estirpe Entrerriana de María Grande hace unos años, y acá lo ponemos en el aire. Ya lo ponemos en el aire. Gracias, Ricardo, por este aporte. Lo estamos escuchando. Juntos podemos. Juntos podemos. Juntos podemos. Juntos podemos. Juntos podemos. El siguiente microprograma es producido por la cooperativa Estirpe Entrerriana, con el asesoramiento en contenidos por la Fundación Fe Cooperativa y financiado con los fondos de la Ley 23.427, Fondo para Educación y Promoción de Cooperativas, gestionado por el Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutuales de Entre Ríos. Esta propuesta, que apunta a mostrar la posibilidad de asociarse, ha permitido históricamente encontrar una salida laboral, donde los trabajadores o emprendedores son dueños de su propia empresa, de su destino. Comencemos por escuchar cómo se han desarrollado o cuál ha sido el origen del asociativismo en la provincia de Entre Ríos. Ricardo Bazán, historiador oriundo de la provincia de Córdoba, de Marul, ha trabajado lo que es el desarrollo del cooperativismo fundamentalmente en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. En Paraná se fundó en el año 1857 la primera cooperativa argentina y fue la Panadería del Pueblo, que su primer tesorero fue Felipe Baucis, de la mano del general Urquiza, quien fue que la fogoneó, hecha y a semejanza de los pioneros de Rosdale. Bueno, hemos encontrado unos hornos que por transmisión oral son de la Panadería del Pueblo, que es donde está el edificio de la actual Espiga de Oro. Ahí en la esquina del Consejo General de Educación. Hay una gran certeza que son los hornos. Lo que hemos encontrado con un investigador de Córdoba,
que los hornos los trajo Ducati de Francia. Luego también en el año 1864, el Colmenar lo fundaron dos naturalistas franceses, masones, que fundaron la primera cooperativa de apicultura del país, aquí en el colegio. Contrariamente a lo que, digamos, se conocía hasta ahora y se difundía como, en el caso de Entre Ríos, Basavilbaso, la cuna del cooperativismo, tus investigaciones te llevan a concluir que no es así, sino que Paraná fue primero. Claro, es una suerte de revisionismo histórico. Entonces me fui a la escuela normal, en la biblioteca, en el subsuelo, pedí un libro de historia, me dio de la Feria Sor. Para mi sorpresa, veo que comentaba que en el año 1864 dos franceses organizaron una cooperativa popular. Grande fue mi sorpresa porque a mí en el colegio normal, cuando estudié el cooperativismo en los años 90, me enseñado que era Basavilbaso. Sigo leyendo más adelante y dice que en el año 1888 se fundó una cooperativa de alumbrado a gas, que era la vieja usina, y que la máquina la habían traído de Europa. Son citas de la Feria Sor. No es algo que yo he inventado, es algo que estaba escrito en la historia y fue traspapelado. No fue tenido en cuenta por los historiadores del tema del cooperativo. Yo estuve los otros días documentando, hay parte en el subsuelo de las máquinas, está todo cerrado. Las máquinas las trajeron de Europa. Estos son los comienzos del cooperativismo. Y Urquiza era una persona muy instruida, a pesar de que no había salido del país. Hay una visita de un viajero inglés que cita a María Bausi, que es tataranieto de Felipe Bausi, el primer tesorero, que dice que lo va a visitar a Urquiza al Palacio, que es un hombre muy inquieto, muy instruido, y que está haciendo con Felipe Bausi, fogoneando una cooperativa hecha imagen y semejanza de Rosdale, que es la panadería del pueblo. O sea, en un periodo de 20 años, desde 1864, hubo 3 experiencias de cooperativa en Paraná que son primeras a todas las otras cooperativas que son parte de la historia oficial del cooperativismo en Argentina. Bueno, yo la panadería del pueblo la presenté en el año 2002 en un congreso internacional de derecho agrario con temática cooperativa en La Habana, Cuba, y ahí en las un congreso internacional de derecho agrario con temática cooperativa en La Habana, Cuba, y ahí en las Que escuchábamos en el tren zonal, Peoncito de Estancia de Linares Cardoso por Ernesto Méndez y Rudy Flores. Marcando nuestra identidad, nuestra cultura. Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, transmite LT14, Nacional General Urquiza. Sociedad, cultura e historia de la región. El tren zonal. Conduce Ricardo Maldonado. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre.
del Trenzonal. En la historia de la solapa de hoy vamos a abordar el apellido de Scalabrini, con fuertes vínculos con la provincia de Entre Ríos. Pedro Scalabrini cruzó los mares desde Europa y se afincó en estas tierras en la segunda mitad del siglo XIX para buscar fósiles de mamíferos. Trajo en sus alforjas italianas las ideas novedosas de la época en el continente europeo, el positivismo comteano. Pronto se hizo un lugar en la comunidad intelectual de la provincia, se incorporó a las cátedras de la Escuela Normal de Paraná y se constituyó en un pensador influyente. Dejó en Paraná su legado intelectual y una colección de fósiles que será el germen del Museo de Ciencias Naturales de la provincia. Juan Bautista Ambrosetti. Se casó con una paranaense, Ernestina Ortiz, luego se trasladó a Corrientes para continuar su labor educativa. En la provincia de Tarahui nació otro Scalabrini, Raúl, en 1898. Pedro Scalabrini, al frente del Consejo General de Educación de Entre Ríos, promovió una reforma de los planes de estudio en las escuelas normales para que se le dé mayor cabida a las materias de historia y geografía argentina, instrucción cívica e idioma y literatura nacional. Todo un adelantado para la época. Raúl, su hijo, que es Scalabrini pero también es Ortiz, se fue a Buenos Aires a cursar estudios de agrimensura. Pronto se vinculó con los intelectuales de Buenos Aires, donde se estableció. Además de medir tierras, los intelectuales de Buenos Aires, donde se estableció. Además de medir tierras por su profesión de agrimensor y para sostenerse económicamente, se dedicó al periodismo, a la filosofía y a las letras. Es premiado en el ensayo El hombre que está solo y espera, en 1931, que constituye un éxito editorial que lo consagra en los principales círculos literarios de las metrópolis. Los diarios y revistas más importantes no ahorran espacio para comentar la producción intelectual de este prometedor prosista de Corrientes y Esmeralda. Luego transita la década del 30, la década infame, en donde despierta en Raúl otras preocupaciones políticas, económicas e históricas. Participa de la Revolución Irigoyenista de 1933, que tiene. En 1934, Raúl Scalabrini Ortiz se casa con una paranaense, justamente, de una reconocida familia, Mercedes Mecha o Memé Comaleras. Debe hacerlo esposado y acompañado por la policía antes de partir al exilio, justamente. De retorno de Europa, empieza a descubrir la trama de la dependencia del país y el papel de Gran Bretaña en la economía nacional. Traba amistad con los hermanos Julio y Rodolfo Irasusta, también entrerrianos, nacionalistas y fundadores del revisionismo de nuestra historia. Acompaña al grupo que en 1935 funda Forja, la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Analiza la realidad nacional y escribe Política británica en el Río de la Plata, los ferrocarriles, factor primordial de la independencia nacional, y el petróleo argentino, entre otros, nacional, y escribe Política británica en el Río de la Plata, los ferrocarriles, factor primordial de la independencia nacional, y el petróleo argentino, entre otros varios trabajos. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, desde su modesto diario Reconquista sostiene la posición de neutralidad de la Argentina. Scalabrini hurga en las raíces de nuestra dependencia económica y esa vocación diluye al escritor mimado de Buenos Aires y poco a poco va pasando al desconocimiento público, desaparece de los textos de los grandes diarios, pero sin duda que
Scalabrini se va construyendo un nuevo camino cuando en 1946 estalla un nuevo movimiento nacional en el país. Se va construyendo un nuevo camino cuando en 1946 estalla un nuevo movimiento nacional en el país. En ese momento publica: los ferrocarriles deben ser del pueblo argentino. Toda una definición que justamente acompaña este proceso político novedoso para el país y que termina justamente con una de sus grandes aspiraciones, que es la nacionalización de los ferrocarriles. La palabra y el aporte fundamental de Rubén Isidoro Burlot para el Tren Zonal. Y vamos a compartir ahora este tema que le pertenece a Washington Benavides y Numa Moraes, en la interpretación de Héctor Numa Moraes, Almacén de Ultramarinos. Con la gorra en las orejas o el gastado borsalino, pañolón en la cabeza, alpargata o sueco frío, agarrotadas las manos de la tierra y escardillo, con una estampa de santo o un gastado crucifijo o un rollo con la Torá y una piedra por testigo. Así llegó el aluvión, con él llegó nuestro sino, o maleta de cabrito, adentro un mundo distante, fotosepia, unos arcillos, los sagrados documentos, una ocarina, un cuchillo, terciado como escopeta, un acordeón y un abrigo, agarrada de su madre, una nenita con frío, y también blanco de miedo, un niño de pelo arisco. Los custodios de la aduana no les daban ni un respiro de reojo. Aquellas gringas y gringos, sin embargo, allí llegaban para cambiar el destino de estas tierras desoladas. Los futuros campesinos, los plantadores de viña, los tenaces 7 oficios, poblando los documentos con sus nombres y apellidos. Pero para qué contarte lo que tenés bien sabido, se inauguraba con ellos, se inauguraba con ellos, almacén de ultramarinos que con sangre negra o india trenzaba el mundo mestizo. Yo solo quise que hicieras a todo esto su sitio. Escuchábamos Almacén de Ultramarinos de Washington Benavides por Héctor Numa Moraes.
Estamos en la vía libre del tren zonal hasta la hora 14:30. Cada domingo usted es pasajero de clase única, donde nadie es más que nadie. Temas que son la cara oculta de lo que se emite en la generalidad consumista de programas pautados comercialmente. Significantes que nos recuperan dignamente para una conciencia social, cultural e histórica, siempre en pos de la liberación nacional y social. Un tema que nos trae desde el fondo de la historia en ese anhelo de autodeterminación que tienen los pueblos. Todos los pueblos del mundo merecen ser respetados en sus ámbitos, en su historia, en sus territorios, en sus valores. Y hablando de valores, con nosotros hoy Claudio Cañete. Y hay un tema que muy sabroso, ¿no? Que lo quiero traer a colación acá para que nos comente él desde un trabajo que editó, que ya está publicado el libro. Y hay un tema que muy sabroso, ¿no? Que lo quiero traer a colación acá para que nos comente él desde un trabajo que editó, que ya está publicado el libro, y después nos va a decir cómo podemos adquirir esos libros, cómo uno puede como lector hacerse de esos ejemplares tan importantes, ¿no? Porque bueno, aparece el libro, todo se lo ubica, ¿no? La presencia de Eva Duarte en la ciudad de Paraná y la presencia de Juan Domingo Perón en la ciudad de Paraná. Primero y principal, ¿cómo nace esta inquietud de investigar este tema, este aspecto de la historia poco conocida? Sí, es en el mismo recorrido que te contaba hoy, ¿no? Siempre se escuchaba de manera oral y casi informal esto de que, bueno, Perón había visitado Paraná, que había o guardados por la memoria oral, ¿no? Dice que. Y dice que. Y de Evita también algunos episodios sueltos. Entonces, como te decía, en la misma época en que empecé a trabajar en los medios, ya me había recibido y empecé a trabajar en los medios y empecé en lo que sería el periodismo cultural. Ahí es cuando me empiezo a encontrar con los periodistas de generaciones anteriores con los que empiezo a preguntar sobre estos temas y me empiezan a derivar a información, a testigos de época. Y después también pasa otra cosa que con respecto a este tema puntual de este libro es fundante. En 1997 viene una muestra que se llamó Las Mil y Una Evita, que lo trajo Cristina Álvarez Rodríguez, la sobrina nieta, que en ese entonces ella tenía una fundación que sería como el antecedente de lo que hoy es el Museo Nacional Evita en Buenos Aires, la sobrina nieta, que en ese entonces ella tenía una fundación que sería como el antecedente de lo que hoy es el Museo Nacional Evita en Buenos Aires. Sí. Y se hacen una gran muestra en el Museo de Bellas Artes, en donde se exponen vestuarios, objetos y todo tipo de registros de la obra de Eva Perón como actriz de radioteatro, de cine y por supuesto la mujer política. Y en eso habían habilitado un espacio especial para las cosas que tenían guardadas en la Escuela Hogar acá en Paraná. Bien. Que eran juguetes de la Fundación Eva Perón. Bueno, ahí es como que fue el punto de quiebre. Yo dije, bueno, no, ¿cómo puede ser? Era la primera vez que yo los veía y era la primera vez que te diría que la gente los veía, porque si se hablaba mucho de esos objetos estaban siempre guardados o bajo 7 llaves en los depósitos. Claro. Veníamos de muchos años de dictadura sí. Y con muy pocos periodos de democracia como para desempolvar todo eso. Por supuesto. Y eso me volcó definitivamente a ver por qué estas cosas están acá, por qué estaban tan bien conservadas, y se empezó a hablar con más en ese momento de la muestra. Empezó a aparecer gente que contaba y se acordaba de las visitas de Eva Perón y de Perón a Paraná. Y a partir de ahí fue como años, ya te digo, de periodistas de la época que cubrieron esas visitas, testigos de la época. Empecé a hablar con militantes peronistas y militantes no peronistas, que empezaron los empecé a entrevistar y empezaba a sacar, ¿sabes qué? A cada tanto artículos en las páginas de la revista, la revista Análisis, algo así como un seguimiento de eso. Sí, ¿no? Sí, una secuencia. Claro.
Bueno, esa secuencia se transformó en 10 años de trabajo. Qué bárbaro. Y de ahí te pude determinar fehacientemente algunas cosas que podemos comentar ahora. Es que justamente Juan Domingo Perón vivió en la ciudad de Paraná desde diciembre de 2015 hasta febrero de 2017, porque fue su de 1900. De 1915. Ajá. De 1915, perdón. Ajá. Diciembre de 1915 hasta febrero de 1917 de la Nación, y su primer destino es Paraná. Bien. 2 años estuvo en diciembre de 1915, perdón. Y sí, 2 años y un poquito más, en donde en ese periodo vivió cuando Paraná en aquel entonces era un pueblo grande nada más. Y sí, era una capital de provincia importante, pero muy austera, pintoresca y nada más. Sí. Bueno. Y donde todo el mundo se conocía. Exactamente. Bueno, ese fue su primer paso, en donde dejó muchas cuestiones ahí para el análisis. Fundó un boxing club que muchos por ahí, sobre todo Enrique Pavón Pereira, su biógrafo personal, también hablando de esto de fundar la historia, establece que es el primer boxing club del país. Bueno, no es así, pero es cierto que él funda un boxing club acá. Sí. Que realiza distintos tipos que tenían que ver con justamente las actividades en aquel entonces todavía la esgrima. No tenía, digamos, una manifestación política. No. Sí, a lo mejor una empatía con lo social, porque acá también entre los conscriptos desarrolló obras de teatro. Ajá. A manera de entretenimiento y de distracción con la tropa. Hizo obras de teatro muy quizás muy sencillas, pero de tipo gauchesco, y siempre con un contenido reivindicativo, así que bueno, justicia social, ¿no? Así que bueno, Perón, dramaturgo, deportista, fundador del boxing club de aquí, y amante también, porque acá hay que rescatar de que tuvo varias novias. Imagínense que era un señor de buen porte, y que por supuesto atraía la mirada de las señoritas de esa época, y hay con nombres y apellidos algunas que recibieron así el galanteo y hay con nombres y apellidos algunas que recibieron así el galanteo de quien ni él imaginaba que iba a ser lo que es la historia, ¿no? Aquí votó por primera vez. Mirá vos. Y votó Irigoyen. Estuvo viviendo en la ciudad cuando se produjo la única nevada registrada hasta ahora en la ciudad de Paraná. Él estaba acá. Estaba acá. Sí. La única nevada en la historia de esta ciudad. Todas esas cosas, por ejemplo, ahí están registradas el tema por Ofelia Sors, de algunas fechas puntuales, digamos. O sea, vivió en un momento muy, muy interesante. En aquel entonces, tan joven, Juan Domingo Perón. Y Eva Perón vino en septiembre de 1936. Formando parte de una compañía teatral de Pepita Muñoz, y recién empezaba como actriz. Era de una compañía teatral de Pepita Muñoz, y recién empezaba como actriz. Era muy chica, y hacía un papel al Teatro 3 de Febrero. 2 días, un sábado y un domingo. 2 funciones. En realidad 3, porque hizo una el sábado y una doble función el domingo. Y ella que tuvo un éxito, ¿no? Sí. Y ella hacía todavía papeles secundarios. Estaba recién empezando. Y es más, en el archivo del teatro figura el afiche. El afiche está con la reseña y la síntesis de la obra, El beso mortal, de Luis Gurabiek, una obra de carácter así moralista, y figura como Eva Durante. Quienes siguen la biografía saben que durante un periodo muy cortito se había hecho como un nombre artístico, que era Eva Durante en vez de Duarte, pero que duró muy poco y después volvió enseguida. Y así vienen un montón de visitas. Sí. Vos sabés que los libros por ahí es una satisfacción, y es una cosa también que te hace pensar. Los libros casi todos están agotados. El de Urquiza,
El de la radio acá siempre me dicen que no ha quedado ninguno, ahí estamos viendo. Se han agotado los libros. Y el de Capítulos Perdidos de Perón y Evita también. Ahora, lo que sí se pueden encontrar en el Archivo General de la Provincia, todos los libros, todos estos que yo te mencioné, los del cine, los del patrimonio, de Perón, todo eso se pueden leer de manera gratuita en el Archivo de la Provincia, porque siempre he dejado ejemplares ahí, en Biblioteca Popular. ¿Y no te han pedido reediciones de esos libros? Y bueno, el tema es que ese tema siempre lo has afrontado a título personal, ¿no? Sí. Mirá, cuando debería estar todo el apoyo económico, la estructura de acompañamiento oficial para alguien que está... Yo creo que llega el reconocimiento en cuanto a realmente esto de apoyarme con la edición de la obra. La editorial municipal Paraná es la que se interesó por el tema, porque yo se los presenté, se los mostré, pero era a manera de... Y acaba de ser editado. Y acaba de ser editado. Y va a formar parte de... O sea, abre la colección Memoria de Barrio, que es una gran responsabilidad abrir una colección. Sabemos lo que cumple como rol educativo una colección. Sí. Y bueno, entonces esto está bueno. El libro se va a distribuir gratuitamente en las actividades de la editorial en Paraná. Bárbaro. Y en distintas instituciones también se va a poder acceder de manera gratuita al libro. Y bueno, y también están las librerías, pero lo vamos a tener acá seguramente. Yo seguro te invito nuevamente, Claudio, y a través de Ricardo, por supuesto. Sí, porque en breve lo vamos a presentar. En breve. Así que será tu próxima visita a este programa. Y te quería agradecer la intente del curso que desarrollo en la facultad, porque al cual le sacamos el jugo, imagínate. Pues me imagínate que también siempre aparte Ricardo siempre bien predispuesto, dato, claro. Bienvenido, así que por supuesto. Muy contentos de eso y la repercusión que tiene el curso también. Eso es revitalizante para todos, es muy importante, eso es la vida, la vida bien vivida y jugada en las cosas que valen la pena. Yo creo que merece todo nuestro apoyo, tanto Ricardo por su labor investigativa y que sigue trabajando, y la labor tuya, Claudio, excelente. Muchas gracias por esta visita al programa. No, muchas gracias. Agradecido soy yo y bueno, un saludo muy grande y nos vemos pronto. Pronto cuando tengamos el libro ya ¿Cómo no? editado. Vamos ahora a La Zorra Literaria. Atención pasajeros, próxima estación. A La Zorra Literaria. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del Trenzonal. La Zorra Literaria. Nuestros escritores, libros, ediciones y textos. Y en La Zorra Literaria de este domingo 28 de mayo traemos la presencia, la palabra poética, poeta, escritor, periodista y docente, nacido en 1944 y fallecido, por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires. Un hombre que dejó una obra poética muy importante. Huerto, su primer libro en 1942. Se me ha perdido una niña, poesía en 1950. Carne de tierra, La carpa, 1952. Canto a Jujuy, 1960. Obras completas. Consejo Provincial de Difusión Cultural de Tucumán, 1970, La Quebrada, 1979, obra poética, incluye el libro inédito Canción para seducir a un ángel, Centro de Estudios Hispanoamericanos de Jujuy, y en 2004, obras completas, incluye su primer libro que el escritor había sacado de su biografía, Cuadernos del Duende.
En el año 1960 fue galardonado con el premio Canto a la Patria Chica, instituido por el diario Clarín en conmemoración del sesquicentenario de la Revolución de Mayo por el poema Canto a Jujuy, primeramente publicado por ese diario el 24 de julio de 1960 y en septiembre por el gobierno de la provincia de Jujuy. Canto a Jujuy. Jujuy le han puesto de nombre, debe ser cosa de Dios. En el idioma del cielo, así se llama el amor. Doy gracias al Señor, las maravillas lo anuncian en Jujuy, así se llama el amor. Doy gracias al Señor, las maravillas lo anuncian en Jujuy, esta gota de cielo derramada como un milagro azul. Buscan los cerros al nivel del canto con vocación de luz. En silencio los hombres tejen su alma sin culposa inquietud. Y en las noches de Zapala se desnuda como espada de Dios la cruz del sur. Qué difícil entrar en el concurso de poetas del pago, competir con el grillo de la noche, rezador como un beato. Cocuyo, el cocuyo es un brujo que sazona las frutas de su canto. Un melómano viento distribuye medallas a los pájaros. En Jujuy todo canta. Es mi provincia. Rezan por nosotros y bendicen las tardes. Aquí brota la flor y nace el hombre de las raíces madres. Aquí el silencio crece como un árbol productor de verdades. Quizás por eso sube por mis tuétanos este amor inefable y asumo a mi provincia y la enarbolo sobre el eterno mástil de los Andes. El poema Canto a Jujuy de Raúl Galán. Ahora nunca, oh duendes, la tierra de mi país se ha instalado en mis tuétanos. Es tierra enamorada, tierra de polen que arde en los polvaderales y en las canciones de los copleros de mi pueblo. Yo sé de guitarras preñadas a la siesta y se desangran bramando las montañas de piedra. Recuerdo que los coyullos llamaban a los guitarreros muertos para una molienda de canciones, mientras crujía en toneles y lagares un grave vino azul, áspero al beso. Al fin llegaba el carnaval con sus estrellas de oro por las lomas calientes y el colla bebía el vaho de la tierra en la raíz oscura de sus cerques. Más allá de la Pucarita, en la vieja casa espaciosa y serena, Gramajo recontaba su rebaño de sombras y nos invitaba a morir, llamándonos con aquella campaña casi niña, gemela de la diafanidad campana de la escuela. También recuerdo al grillo que cantaba su villancico en la ventana junto a mis devotos zapatos de domingo, alcancía de reyes. Esto fue Jujuy, hace ya muchos años. También recuerdo a Salta, bien granada de amigos todavía. Cuando digo Tucumán me duele el alma, de cuyo guardo sonrisas de muchachas con pámpanos y un vino de uva y senos vírgenes. El Paraná es ya mi camarada, en el Chaco tengo una casa con un fogón y un asombro de arriero en plena selva. He clavado una azada en el sur junto a la pampa y en Córdoba el viento me esparció por las tierras. En fin, yo anduve por mi patria con el alma en las manos y la sembré al voleo. Reclamo mi cosecha de luz, el salario justo del poeta. Devolvedme aquellos días, aquellos sueños, aquellas primicias de la tierra. Ahora o nunca, oh duendes. Entonces, ahora al panorama informativo nacional que el equipo de Radio Nacional tiene preparado para este momento.
desde la capital entrerriana. LT14, Nacional General Urquiza, AM 1260, la radio pública. Ya hemos pedido y exigido el sobreseimiento de los 19 detenidos. Declara el detenido por el crimen de la periodista Griselda Blanco en Corrientes, el último detenido por el asesinato de la periodista Griselda. Declara el detenido por el crimen de la periodista Griselda Blanco en Corrientes, el último detenido por el asesinato de la periodista Griselda Blanco en aquella provincia mesopotámica, permanece en calidad de incomunicado a la espera de ser indagado por la justicia esta tarde. En tanto, el primer hombre imputado por el homicidio que fue liberado difundió un mensaje en el que pidió recuperar su vida. Fuentes judiciales confirmaron que la fiscal de Curuzú-Cuatiá, María José Barrero Sagú, le tomará esta tarde declaración al empresario Darío Alfredo Ricardo Holzweising, acusado del crimen de la periodista. Holzweising prestará declaración en la audiencia de imputación, aunque su defensa advirtió que la investigación está mal direccionada. Internacionales. Ucrania asegura haber repelido el mayor ataque ruso. Prestará declaración en la audiencia de imputación, aunque su defensa advirtió que la investigación está mal direccionada. Internacionales. Ucrania asegura haber repelido el mayor ataque ruso con drones contra Kiev de toda la guerra. El país europeo afirmó que rechazó durante la noche de ayer el ataque de drones más importante lanzado por Rusia contra Kiev desde el comienzo de la invasión, que dejó al menos 2 muertos y 3 heridos. En total, se registró un número récord de drones explosivos lanzados, dijo la Fuerza Aérea de Ucrania en Telegram, y aseguró haber destruido 52 de ellos. Del total, unos 40 fueron lanzados sobre Kiev, la capital, según señaló. Tránsito. La ruta 5 desde Luján a La Pampa habilitada con bastantes camiones de carga. Recordemos, por favor, que hay que circular por la 1 y por la 18 por Macachín hacia la zona norte. En la ruta 2, Ernesto Arriaga para Radio Nacional. Datos del tiempo. A la 1:35 de la tarde en la República Argentina, en Puerto Argentino, Islas Malvinas, territorio nacional, cielo cubierto, la térmica 1,5 grados, humedad 86%. Mientras tanto, en Buenos Aires y aledaños sigue el frío. Mañana una máxima de solo 15 grados, una mínima de 6, sin lluvias hasta el sábado, con máximas que treparían hasta los 21. Ahora cielo despejado, 14,7, humedad 45%, presión atmosférica 1026,4 hectopascales. Informó la radio pública en todo el país. Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar. Volvé a estudiar. Si sos titular de Potenciar Trabajo, podés terminar tus estudios primarios o secundarios. Conoce más en www.argentina.gov.ar/volvé a estudiar. Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia. Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar/hábitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, coloca en tu casa rejillas de ventilación, hacer revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.com.ar. Argentina Presidencia. Vacuna antigripal anual 2023. Llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.com.ar. Argentina Presidencia. Vacuna antigripal anual 2023.
Si formas parte de los grupos con condiciones de riesgo, es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Tu mamá y tu papá dejaron muchas marcas. Vos sos una. Y vos vas dejando tus marcas. Trabajando, festejando, amando. La radio pública te acompaña mientras vos dejas tus marcas. Porque todas van marcando nuestra historia y nuestra Argentina. Radio Nacional. Marca País. Es nacional. Radio Nacional Argentina presenta Fútbol, pasión nacional. Fútbol, pasión nacional. Hoy, por la 18ª fecha de la Liga Profesional. Desde la capital entrerriana, LT14, Nacional General Urquiza, AM 1260, la radio pública. Para usted, mi mamá vieja, Para usted, mi mamá vieja, que me mira desde el cielo, yo le brindo en esta samba mi más sentido recuerdo. Cuando salí del pago, le dije adiós con la mano. Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho. Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho. Ella me dio el permiso que yo pagué con 1000 besos. Y ella me dio el permiso que yo pagué con 1000 besos. Y enderecé por la senda con mi bagaje de ensueño. Y enderecé por la senda con mi bagaje de ensueños. Mamá vieja, yo le canto desde aquí esta samba que una vez le prometí. Zambita y ser la primera pa' que se acuerde de mí. Zambita y ser la primera pa' que se acuerde de mí. Honda es la pena, mi mamá vieja, saberla lejos, y grande es el consuelo cantando zambas que llevo adentro. Que por las noches desde una estrella me mira. Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira. Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira. Le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido. Le juro
juro mi mamá vieja que yo de ustedes no me olvido. Mamá vieja, yo le canto desde aquí esta samba que una vez le prometí. Zambita y ser la primera pa' que se acuerde de mí. Zambita y ser la primera pa' que se acuerde de mí. De mí. Sociedad, cultura e historia de la región. El Trenzonal. Conduce Ricardo Maldonado. Estamos en la vía libre del Trenzonal hasta la hora 14:30. En nuestra radio, LT14 Radio Nacional General Urquiza, kilohercios en amplitud modulada desde sus estudios centrales que se ubican en Alameda de la Federación 126, Ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, República Argentina. En la conducción, quien les habla, Ricardo Maldonado. Estamos trayendo la poesía de Raúl Galán. Y vamos a escuchar un poema dicho por Alfonso Nasif, poeta santiagueño, de este poema de Raúl Galán titulado Colla muerto en el ingenio. Lo escuchamos. Apenas se durmieron los ceviles, la noche derramó sus brujerías y ya lo están velando esos candiles. Que se bajen a rezar las Tres Marías y que el ángel fidel que lo guardaba le cante las mejores letanías. No era más que un pero por él. Las tardes campesinas conocieron la melga y las majadas, y eran las estrellas sus vecinas. Largo tiempo soñó con las quebradas, cuando luego las fábricas del llano molieron su fatiga y sus jornadas. Por amigo del cerro tan lejano, lo acompañaban siempre en los ayeres y llevaba el silencio de la mano. Ay, qué exilado está de sus quehaceres, tan gravemente muerto y de cuidados sin flores y sin llanto de mujeres. Se murió sin querer, casi forzado, y vino el capataz rompiendo vales a dejarlo cesante por finado. Cómo lo han de llorar los carnavales, llorar los carnavales. Lo extrañarán a fondo sus quebradas y las carpas de 10 cañaverales que remotas
Que cándidas majadas cuidarán sus afanes pastoriles en las altas y azules hondonadas. Pero ya se durmieron los cebiles, y en la negra capilla del boliche sollozan tartamudos los cantiles mientras muelen su sombra en el trapiche. Escuchábamos la versión magnífica de Alfonso Nasif, Colla muerto en Ingenio, un poema del poeta Raúl Galán. Vamos ahora a recibir a la estación La Encordada. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del Tren Zonal. Y como todos los domingos, desde Montevideo, el aporte de Gonzalo Victoria para la estación La Encordada. Arauco, por fuerte, principal y poderosa. Para guitarra clásica, guitarra flamenca, ensamble de guitarras y narrador del compositor chileno Javier Farías, nacido en 1973. Javier Farías es uno de los compositores más relevantes de la actualidad latinoamericana y su catálogo de más de 80 obras es rico en piezas para guitarra sola, música de cámara, música orquestal, entre otras. Si ponemos foco en dos de sus obras más emblemáticas, sin dudas nos concentraríamos en su sonata para guitarra y en Arauco, por fuerte, principal y poderosa. Precisamente para el Tren Zonal por la integración de los pueblos, hoy escucharemos el primer movimiento de Arauco a cargo del ensamble Carlos Lederman en guitarra flamenca y Patricio Aguilar como narrador. Es importante mencionar que esta obra está basada en La Araucana de Alonso de Ercilla y que relata en este poema épico del siglo XVI la invasión española al territorio mapuche.
Chile, fértil provincia y señalada en la región antártica famosa, de remotas naciones respetada por fuerte, principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, tan soberbia. Remotas naciones respetada por fuerte, principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni extranjero dominio sometida. Pues don Diego de Almagro, adelantado que en otras 1000 conquistas se había visto, por sabio en todas ellas reputado, animoso, valiente, franco y quisto. A Chile caminó determinado de extender y ensanchar la fe de Cristo. Pero llegando al fin de este camino, dar en breve la vuelta le convino. A solo el de Valdivia esta victoria con justa y gran razón le fue otorgada. Y es bien que se celebre su memoria, pues pudo adelantar tanto su espada. Este alcanzó en Arauco aquella gloria que de nadie hasta allí fuera alcanzada. La altiva gente al grave yugo trujo y en opresión la libertad redujo. Estamos en la vía libre del Trenzonal. Muchas gracias, Gonzalo Victoria, por este aporte magnífico para la creación y el conocimiento de la guitarra en su faz compositiva e interpretativa. Y esto que tiene una raíz histórica, una raíz social y reivindicativa también de la presencia en los pueblos preexistentes, los pueblos originarios, a quienes nos debemos. Muchas gracias, Gonzalo Victoria, y la guitarra también pulsando estas razones. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del Trenzonal. Abrazar al árbol, la savia que nos enseña. El
El aporte entonces de Ramón Velázquez desde Gualeguay. Hola Ricardo, muy buenos días a vos y a toda la audiencia de Internacional. Este programa emitido por el LT14 Nacional General Urquiza de la ciudad de Los Jardines de Infantes. Se designó en honor a Rosario Vera Peñalosa, quien dedicó su vida a la enseñanza y fundó el primer jardín de infantes argentino. Falleció el 28 de mayo de 1950. Esta fecha se toma para conmemorar en su honor el Día de los y las Maestras Jardineras y el Día de los Jardines de Infantes. Recibida de maestra en su provincia a los 15 años, luego se perfeccionó en Paraná, cuya escuela normal era por aquel entonces un lugar de excelencia y avanzada pedagogía. En lo que tiene que ver con abrazar al árbol, hoy vamos a hablar de anacahuita. Árbol nativo, se lo puede encontrar en nuestra provincia, es una especie polimórfica, si bien puede crecer hasta 12 metros de altura, hay ejemplares que no, si bien puede crecer hasta 12 metros de altura, hay ejemplares que no sobrepasan los 5 o los 6 metros. Su copa es cilíndrica, extendida, su follaje de hojas simples, lanceoladas, opuestas, color verde claro, con brillo, textura fina, liviana, son aromáticas, persistentes, su floración en primavera, las flores son blancas, pequeñas e inflorescencias, perfumadas. Los frutos son bayas rojo anaranjado de hasta 1 centímetro de diámetro, atraen gran cantidad de aves, son comestibles, de sabor dulce, algo mentolado, y en verano y en otoño. Propagación puede ser por semillas y gajos. Las semillas pierden el poder germinativo muy rápido, se deben sembrar enseguida al cosecharlas, separarlas del fruto, interacciones con mariposas, polibio sangrante, interacciones con aves, el celestino, frutero, plantarse a media sombra, aunque su crecimiento será un poco más lento, tolera las heladas, pero requiere protección de joven. Se puede usar en jardines, veredas, es un árbol con buenas características para arbolado y jardines urbanos. Crece derecho, también puede plantarse en macetas. La decocción de las hojas es medicinal para la tos y el resfrío. Además, tiene propiedades expectorantes y antidiarreicas. Ricardo, que tengas un muy buen domingo y hasta el próximo encuentro, Dios mediante, a través de Nacional General Urquiza, Paraná. Estamos en la vía libre del tren zonal hasta la hora 14:30 por nuestra radio. Estamos en la vía libre del tren zonal hasta la hora 14:30 por nuestra radio. De estación en estación nos entendemos en el variado abanico que nos constituye como identidad regional. En la última edición del Tren Zonal, la edición número 217, tuvimos el aporte especial de Jorge Daneri, quien es abogado integrante de la Unidad de Vinculación Ecologista de Fundación La Endija de Paraná y de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas. Jorge Daneri escribió esta nota y la estamos compartiendo con todos los oyentes del Tren Zonal. La conquista del río, como aquel desierto. Hace más de un siglo, deliberadamente le asignaron al desierto el sentido de abogados y abogadas ambientalistas. Jorge Daneri escribió esta nota y la estamos compartiendo con todos los oyentes del Tren Zonal. La conquista del río, como aquel desierto. Hace más de un siglo, deliberadamente le asignaron al desierto el sentido de un territorio vacío, sin vida, sin belleza. Y también lo vincularon con lo salvaje, con sus habitantes mapuches, tehuelches, onas, yaganes o pehuenches. Este orden de las palabras no fue natural, fue el argumento para la conquista, el dominio
y el exterminio. Desde la última década del siglo XX, como en estos tiempos, el río Paraná se transformó en el nuevo desierto para nuevos conquistadores, sin deltas, sin valles de inundación, sin pescadores artesanales, sin agriculturas a escala humana. Es un río modelado por las corporaciones del agronegocio y el poder corruptor y corrupto de los unos y los otros. Vienen por el río, desaprovechado, para convertirlo en la nueva quimera del desierto, entre comillas, pero ahora sí, se exhibe en desierto. Para ellos, no es el río más grande y biodiverso del Cono Sur. Es una vía troncal que se va vaciando de troncos, montes y selvas, y con ello sus comunidades, para profundizar el saqueo de los suelos, aguas y sueños, explotando absolutamente todo y sostenido por un modelo de tanta simplificación que se quedarán sin río. Será un desierto más, de verdad. Nosotros también, y los pueblos con él. Este camino hacia el desierto del río desnuda y denuncia el desierto de la política, la democracia y la no vida. El extractivismo viene vaciando las ideologías y adquiriendo los botines temporales, millonarios y más que limitados en manos de la representación política mayoritaria. Los saqueadores, unos y otros, desde el poder vigente, que se los mire, el privado concentrado o el de la representación política retrógrada y feudo progresista, pseudo progresista, posición aún mayoritarias. Sabemos, en estas horas, que no van a desarrollar estudios de impacto ambiental previos a las licitaciones de la hidrovía. No van a poner en marcha una evaluación ambiental estratégica en modo independiente, académica como populares en la convocatoria legal de las herramientas de participación ciudadana. No van a convocar un panel de expertos independientes como en algunas otras experiencias en el mundo, que por lo menos intenta hacer más o menos bien eso de la gestión democrática de las cuencas. No. Todo quedará como Carlos Menem lo hizo, en manos de los adjudicatarios del mega negocio y la fiesta en la profundización y ampliación de los canales sin límites, de más de lo mismo, del río y el modelo del desierto. La crisis ambiental, el cambio climático, el cambio ambiental global, la huella ecológica, todas y cada una no existen en el manual privatizador de todas y todos. La ley y un amparo posible. Pero lo más grave es que feudos y cuasi feudos provinciales son cómplices de esta sinrazón y vergüenza. No tienen frenos institucionales aún y sí capitanes, capitaniches, pero no de los barcos. Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación no dicta urgentemente el o los fallos que deben crear, cultivar para patear el tablero de este suicidio colectivo, si son coherentes con el reciente pasado jurisprudencial de la misma, al río tendremos que velarlo en el altar de la impunidad e iniciar los exilios forzados con nuestros hijos y nietos hacia aquel desierto, apropiándonos de los lagos escondidos y los más escondidos aún, como lo vienen haciendo desde hace más de un siglo
en estos dos territorios paraísos de este mundo, que no solo no son desiertos, sino esperanzas de esos otros mundos posibles. Que no solo no son desiertos, sino esperanzas de esos otros mundos posibles. No son los ríos los que deben adaptarse a los barcos, es precisamente todo lo contrario. Y ahora aún más, le guste o no les guste a los dueños del poder y los negociadores en los sótanos de más de estas miserias que están destruyendo el valor supremo como sagrado de la Pachamama, el agua, sus ríos voladores y este Paraná que llevamos en nuestros cuerpos y todos los días nos bendice. Jorge Daneri escribió para el Tren Zonal La conquista del río como aquel desierto. Del río como aquel desierto. La música que escuchábamos, Salto Grande, de y por Guillermo Sarva. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del Tren Zonal. Y desde los pueblos tenemos la participación desde Colastiné de Víctor Anchaval, porque vamos de estación en estación, haciendo el recorrido por la vía libre. Por eso tomamos la palabra, por eso nos encontramos aquí, viajando en el Tren Zonal por la integración de los pueblos. Desde Colastiné entonces el aporte de Víctor Anchaval. Tren Zonal por la integración de los pueblos, de Ricardo Maldonado, por AM 1260 Radio Nacional, Paraná, Entre Ríos. El profesor don Lázaro Fleury
Nació en San Martín de las Escobas, plena pampa santafesina. Hijo de inmigrantes suizos, alternó con braceros cordobeses y santeses. Como investigador realizó constantemente viajes de estudio a distintas regiones del país. En 1955 ingresa por concurso a la Universidad Nacional del Litoral, Rosario, para dictar las cátedras de Folclore e Historia de la Música Argentina. En 1956 obtiene las mismas cátedras en Santa Fe y organiza por encargo de la dirección la Cátedra de Investigación Folclórica. Dejó más de 15 libros, todos relacionados con distintos aspectos del folclore. Uno de ellos es folclore. Contribución a su estudio integral, año 1974. De él tomamos uno de sus capítulos, Futuro del folclore. Es evidente que el folclore necesita ser estudiado con más atención. No se trata de un mero pasatiempo, de una moda, de un fenómeno nostálgico y sentimental en relación con el pasado. Se trata de una ciencia nueva cuyas proyecciones todavía no han sido suficientemente estudiadas. Desde que la ciencia tomó cuerpo, se ha escrito acciones todavía no han sido suficientemente estudiadas. Desde que la ciencia tomó cuerpo, se ha escrito y se han adoptado muchos métodos para estudiarla. Pero un hecho se mantiene claro. Es la ciencia del pueblo. Y el pueblo, considerado masa o comunidad, crea expresiones y leyes que las determinan. La intuición reemplaza los conocimientos que se adquieren a través de la instrucción. Es por tanto sabiduría intuitiva y en parte empírica. Otro hecho es muy cierto. El género humano es indivisible. Existen por tanto nexos troncales entre grupos de regiones antípodas. Las reacciones suelen coincidir frente a los fenómenos que rodean al hombre. Ha quedado muy atrás el concepto de J. Amar, entre comillas, el folclore es la literatura de una sociedad anterior a la sociedad de clases. Hoy tenemos que descartar muchas concepciones que han quedado marginadas por el progreso y la ubicación de la nueva disciplina, que en poco más de un siglo ha promovido arduas y enconadas polémicas y confusiones con otras disciplinas, con las cuales mantiene la psicología, la sociología, etc. En el enfoque general coincidimos con Branislaw Malinowski. Los hechos folclóricos no están aislados, sino en estrecha dependencia o conexión funcional y por lo tanto deben estudiarse todas las cosas y sus relaciones dentro de la comunidad. En líneas generales, las relaciones intralocales existen y el aislamiento de los hechos es poco menos que nulo.
Son elocuentes las relaciones de los símbolos, mitos, prácticas religiosas, danzas, etc. Que son elocuentes las relaciones de los símbolos, mitos, prácticas religiosas, danzas, etc. Que se repiten los bienes materiales, vivienda, vestido, alimentación, adornos, etc. En cada caso, cambian los detalles, es cierto, pero la regla nos dice que la relación troncal es una verdad. Malinowski llama a esto el método funcional aplicado al estudio del folclore y abre con ello nuevos caminos para el estudio de esta ciencia, muy especialmente en el campo psicológico. Gracias. Bueno es que lo sepan todos, soy del 10 y soy de abajo, de donde la patria vino, pegando el grito de mayo, de donde la pagó, los que la tierra pariera, con dolor americano, los que la tierra pariera, con dolor americano. Con ellos monte al galope, sus potros siendo muchachos, y por la vida de todos, con la muerte cabalgamos. Fui encendiendo por el norte los fogones de los gauchos, y por cerros y quebradas algodón montonereando. Cuando en Tucumán la causa volvía sobre sus pasos, me fui contra el enemigo y la sostuve en mis brazos. Me fui contra el enemigo y la sostuve en mis brazos. Cargué con sus cazadores, me dio la orden Belgrano. Cargué con sus cazadores, me dio la orden Belgrano. Y Salta vio su bandera, independiente y flameando. Y Salta vio su bandera, independiente y flameando. Me llamo Manuel Dorrego, soy del 10 y soy de abajo, soy el tribuno del pueblo, justo, libre y soberano. Me llamo Manuel Dorrego, junto
junto a mi muerte en Navarro, yace el destino del pueblo como un ángel fusilado. La música que escuchábamos, Soy del 10 y Soy de Abajo, interpretaba Rubén Hidalgo. Esta cantata Manuel Dorrego, con la firma poética de Osvaldo Guglielmino y la composición musical de Rubén Hidalgo. Tomamos un tema de este trabajo exquisito de Rubén Hidalgo, de allá de los pagos de Peguajó. Soy del 10 y soy de abajo. Vamos a recibir ahora la palabra desde 33 de Omar Mesa Prados. Lo escuchamos. La música que consumimos a temprana edad del futuro. Esto lo sabe el mercado y lo sabe el sistema dominante, hoy incluso global. Si nuestros jóvenes o incluso niños son bombardeados por determinados movimientos de moda, las masas se convertirán definitivamente en rebaños. Así se va masificando la sociedad y dime qué música escuchas y qué lees y te diré quién eres. Si por ejemplo un personaje de moda se aparece lleno de tatuajes, con gorrito, anillos, apliques, etc., y te habla como un reverendo ignorante y todavía mal, como si tuviera una papa en la boca, cante y todavía mal, como si tuviera una papa en la boca, canta mal y desafinado con melodías demasiado degradadas, en realidad eso será lo que se va transformando en normal. Esa mediocridad asumida y reformateada marca una forma de vivir y las sociedades colectivizan la apología de la decadencia cultural. Así sufrimos la degradación, la decadencia del facilismo y el efecto de los pseudoartistas que nos dicen: tú me sigues, yo enriquezco, tú embruteces y esa será, por generaciones, tu perspectiva de vida. Tendré que considerarme uno más del rebaño o terminaré pidiendo una porción del mismo pastel o probablemente cada vez más apartado del sistema. Pero si no lucho mientras pueda, prefiero la marginación al sometimiento. Esto de que la música tiene influencia sobre nuestras generaciones, así como el cine que miramos, los libros que leemos, yo creo que va conformando la idiosincrasia, de alguna manera va formando a las sociedades, ¿no? Algunas modas pasan muy pronto, no quedan ni rastros de ellas, y la misma generación quedan ni rastros de ella, y la misma generación va asumiendo otras novedades. Pero siempre queda ese reflejo de lo que fuimos para ser lo que somos. Y a propósito de esto de andar sembrando canciones, opinando en algunos casos, denunciando hechos injustos, alabando de alguna manera a las buenas gentes y la buena naturaleza que siempre está presta a protegernos, que nos está indicando constantemente de que es nuestra primera madre. El poeta, curioso de su entorno, puede ser grandilocuente cuando compone
una determinada canción o poesía. Pero a veces también toma lo más simple, lo más humilde que observa, encuentra la poesía, como en el caso de las flechillas de nuestro poeta treintaitresino Serafín J. García. Como en un simple yuyo como son las flechillas. Yo me tomé el atrevimiento de ponerle música a esta poesía y la integré en el disco Aire de las Nacientes, grabado en Paraguay.